El 3 de abril de 1999, el rey Sihanouk y la reina Monineat presidieron la ceremonia del Día Nacional de la Cultura en el Museo Nacional de Phnom Penh. Celebraban también el fin de la restauración de la famosa escultura del rey dios Yayavarman VII. El rey aprovechó la ocasión para recordar los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos. Pol Pot y los Jemeres Rojos. Crimen sin castigo. Como el rey Sihanouk, Hun Sen, primer ministro y hombre fuerte del régimen, se siente cercano al pueblo, sobre todo a los campesinos. En cada viaje y especialmente en época de elecciones, promete mejorar sus condiciones de vida. Sé enfadarme, sé amar y sé detestar. Pero en lo que respecta a mi comportamiento como político, mi éxito se debe al hecho de que me guardo bien de expresar cólera, amor u odio, porque son sentimientos que no deben expresarse en política. Lo que quiero decir es algo respecto al tema que acabamos de tratar, la comunidad y el uso del agua. Ahora tenemos canales y máquinas para bombear el agua. Es un problema fácil de resolver. Y mientras yo viva y os pueda ayudar, no tendréis dificultades. El problema se complicará cuando yo muera y cese de ayudaros. Los políticos son imprevisibles. Un día te apoyan y gritan, arriba Hun Sen, y 3 días después, abajo Hun Sen. Estos niños y estas cometas son la imagen del regreso a la vida normal. Pero la pesadilla del régimen Jemer Rojo aún permanece muy viva en la cabeza de muchas familias camboyanas. La investigación de la memoria de la época de Kampuchea democrática y los crímenes de los Jemeres Rojos es más necesaria que nunca para las generaciones futuras, para la historia. El juicio permitirá a Camboya convertirse en un Estado de Derecho. El tribunal que juzgará a los Jemeres Rojos dará una gran lección al pueblo camboyano. Todo individuo que haya cometido un asesinato, toda persona culpable, deberá ser castigada, aunque los hechos se remonten a hace 10 o 20 años. Entonces el pueblo comenzará a respetar la ley y se dirá, si cometo un error no podré escapar a la justicia. Y un día seré castigado como los Jemeres Rojos.
La historia de los Jemeres Rojos es muy importante porque es una historia cruel, feroz y particular. Es una historia que contiene de todo. El juicio ayudará mucho a Camboya y contribuirá no solo a la curación de sus heridas morales, sino también al reforzamiento y la mejora de su justicia. Los equipos de Yuk Chang comienzan a comprender cómo organizaron los Jemeres Rojos sus estructuras de eliminación. Las pagodas, por ejemplo, resultaban complejos arquitectónicos muy útiles. En el templo, los presos encadenados. En las celdas de los monjes, los alojamientos de los Jemeres Rojos. Los cadáveres de los presos liquidados se enterraban en fosas en el interior del recinto del Wat, el recinto del templo. La pagoda se convirtió en un centro de interrogatorio y de liquidación. Nos lo encontramos en casi todas las poblaciones. A medida que profundizamos más, encontramos más de estas estructuras idénticas. Los presos llegaban, se les interrogaba y se les mataba. Pero bajo el régimen actual se han desenterrado los cadáveres, se han reunido los huesos y se han conservado para que sirvan de documentos históricos. Una parte del trabajo de Pat Kosal y su equipo consiste en localizar la posición exacta de esos osarios en el interior de todas las pagodas de Camboya. Acompañados de testigos supervivientes, aquí están intentando, en la pagoda de Srok Barai, provincia de Kompong Tom, calcular el número de víctimas y sobre todo localizar la situación de las fosas comunes. El sistema GPS o Global Positioning System, conectado a un satélite, les permite reconstruir un auténtico mapa del genocidio camboyano. Cuando tenemos tiempo reflexionamos. Resulta penoso ver los cráneos y las fosas. Nos emocionamos mucho, pero si continuamos desempeñando este trabajo es porque creemos que tiene mucha importancia para la generación más joven. Conservar una traza de esa historia es mostrar una prueba irrefutable a los jóvenes camboyanos, demostrar que realmente se produjo, para que se lo crean e impidan que se repitan actos semejantes. Trabajamos a la vez para la historia y para conservar esas pruebas para la justicia. La cantidad de nuevos datos que hemos descubierto aquí en los últimos 5 años me asombra. Cuando comenzamos primero, encontramos decenas, luego montones, luego cientos, luego miles. Y ahora creemos que puede haber hasta 20.000 fosas comunes en el país. Lo considero la prueba más condenatoria de un programa de exterminación masiva controlado centralmente y a nivel nacional, que equivale a un genocidio. Piset Pelika era actriz y profesora de baile clásico en la Real Escuela de Bellas Artes. En Camboya, más que una artista, era una estrella. En 1998 fue asesinada en pleno centro de Phnom Penh. Según los rumores, era la amante de Hun Sen. No se sabe quién ordenó el crimen, pero por supuesto la policía nunca encontró al asesino. En nuestro país, los que infringen la ley rara vez son condenados.
Primero, porque en general el gobierno actual protege a la gente que incumple la ley. Y segundo, porque lo que cuenta es el dinero. Si quieres que maten a alguien, solo tienes que pagar al asesino. Y luego protegerlo pagando a la gente que investigue el crimen. La ceremonia de cremación de Piset Pelica fue seguida por una multitud enorme en la escuela de danza, en un ambiente de gran emoción. Hoy en día, en Camboya, la impunidad no se limita a los crímenes pasionales, a los delitos económicos o a los asesinatos políticos. También se extiende a la corrupción. Altos funcionarios venden por cuenta propia tierras o propiedades que pertenecen al Estado. Cada año se arrancan estatuas de los templos jemeres para robarlas, transportarlas y venderlas en Bangkok. Para detener ese pillaje, el gobierno ha hecho instalar puestos de control en las carreteras que llevan a Tailandia. Algunos policías intentan impedirlo a riesgo de sus vidas, porque los militares están involucrados en este tráfico. Por ejemplo, lograron interceptar un camión lleno de estatuas de apsaras procedentes de un templo del siglo XII, el templo de Ko Ker, situado en una región bajo control militar. Hace falta toda una técnica para transportar las esculturas. No se las puede embalar sin más, como si fueran piedras preciosas, porque pesan toneladas. Hacen falta camiones grandes. No resulta muy discreto. Hacen falta 20 o 30 personas y grúas para desplazar las esculturas. Los camiones llevaban placas del ejército. Y los soldados eran del ejército real. No eran camiones civiles. Y llevaban un salvoconducto de su oficial superior. Unos civiles no habrían llevado fusiles. Llevaban armamento pesado y ligero y camiones rusos. ¿Qué se puede decir? El comandante militar de la cuarta región, la de Siem Reap, controla los templos de Angkor. El Phnom Penh Post, periódico independiente publicado en inglés, acusa a este hombre de ser el comanditario del robo de las apsaras del templo de Ko Ker. Digo que la gente que me acusa es gente que ha traficado. Digo la verdad. Si fuera un hombre muy nervioso, mataría a los que me acusan, pero no soy nervioso. Como dirigente y como camboyano, no soy un hombre que pierde la sangre fría. Los que me acusan, que me acusen. Si he hecho algo mal, sufriré las consecuencias. No es importante que haya gente que me acuse. Cuando estaba en la selva, maté a muchos traficantes de estatuas. Cuando detenía a traficantes de estatuas, hacía públicos sus nombres y les pedía que no traficasen más. No me gusta meterme en líos. Cuando he encontrado estatuas, se las he devuelto a las autoridades. Y el problema se acaba allí. Dicen que no me atrevo a detener a los traficantes. Algunos dicen que soy cómplice de los traficantes. Si quisiera matar a toda esa gente o hacerle daño, podría hacerlo. Pero no puedo hacer nada con los peces gordos, solo con los pequeños traficantes, y arrestar a los pequeños traficantes no sirve de nada. Son pequeñas sabandijas a las que se explota y se mata cuando es necesario. El partido monárquico, el Funchipek, ganó en mayo de 1993 las elecciones legislativas celebradas bajo la égida de la ONU. Pero el PPC, el partido de Hun Sen, se negó a traspasarle el poder. Tras semanas de negociaciones políticas, Camboya inventó un sistema de gobierno único en el mundo. 2 primeros ministros, 2 ministros de defensa y 2 ministros del interior. Cada uno se rodeó de su propio ejército privado, una situación explosiva. Desde que ejerzo de primer ministro me he enfrentado a una situación que no es en absoluto normal.
Se podría comparar a una casa incendiada que hay que restaurar mientras aún quedan rescoldos que pueden prenderse fuego en cualquier momento. El peso de la guerra, de las masacres, del genocidio, de la violencia, de la cultura de la impunidad, sigue teniendo mucha fuerza en nuestro país. Debemos hacer todo lo posible por acabar con ese problema. Hun Sen, que ha controlado el país durante los últimos años, ha demostrado que es incapaz de instaurar la paz y la estabilidad. El hecho es que a Hun Sen lo nombró el ejército vietnamita, y cuando la ONU vino en 1993 y celebró elecciones, Hun Sen fue derrotado, pero se negó a entregar el poder. Se llegó a un acuerdo de reparto del poder, pero el año pasado Hun Sen derrocó al gobierno electo en un violento golpe de Estado, en el que murieron cientos de personas por orden suya. El príncipe Ranariddh, el depuesto primer ministro, es el actual presidente de la Asamblea Nacional Camboyana. Afirma que cierto número de sus colaboradores más cercanos fueron ejecutados sumariamente tras el golpe de Estado de Hun Sen en julio de 1997. Cuando se encuentra a hombres con un tiro en la cabeza y las manos atadas, no se puede decir que murieron en un tiroteo. No solo no me parece normal, sino extraordinariamente peligroso para una Camboya que quiere ser un Estado de derecho. Y no olvidemos que delante de esta Asamblea Nacional, durante una manifestación pacífica, hirieron con granadas a 120 personas y mataron a 19, sin que hasta ahora se haya encontrado al responsable. Lo que necesita Camboya es instituciones fuertes y deshacerse de los líderes que han destruido el país y reemplazarlos por otra generación nueva. Pero primero tienen que respetar el imperio de la ley y la sociedad civil. Los camboyanos están cansados de la violencia sin fin, la codicia y el uso de las instituciones públicas en interés político. Quieren ser capaces de cuidar de sus familias en paz con la esperanza de que la próxima generación sea mejor que las precedentes. La cultura de la impunidad me parece extremadamente peligrosa. Me gustaría, si me lo permiten, insistir sobre el hecho de que un juicio justo para los Jemeres Rojos, de carácter internacional, como proponen las Naciones Unidas, sería la forma de poner fin a esta cultura de la impunidad. Ninguno de los principales líderes del Jemer Rojo, responsables del genocidio, ha pagado por sus crímenes. Si se puede matar a millones de personas sin mayores consecuencias, ¿qué impide a la gente normal cometer simples asesinatos, robos, pegar a sus mujeres o cometer cualquier otro delito? Si los Bon Tok, los peces gordos, pueden hacer lo que quieran sin sufrir las consecuencias. Así que sí, creo que la impunidad es el desafío clave para el desarrollo y la modernización de Camboya. Khieu Samphan, antiguo dirigente Jemer Rojo salido de la clandestinidad tras los acuerdos de París, estuvo a punto de morir asesinado tras su primer regreso a Phnom Penh en diciembre de 1991. La población, que no había olvidado nada, quiso lincharle. Solo la llegada del ejército de Hun Sen le salvó la vida.
Embarcado en un blindado, fue conducido inmediatamente al aeropuerto y expulsado a Bangkok. Si la comunidad internacional quiere saber, puede organizar un referéndum. Entonces el pueblo podrá responder a la pregunta, ¿soy nacionalista o no? Seguramente se apuntará con el dedo a Hun Sen. Se dirá que es un traidor, un criminal de guerra, un fantoche de los vietnamitas agresores y genocidas. Poco tiempo después de esas invectivas, Khieu Samphan regresó a Phnom Penh, esta vez acompañado de Nuon Chea, ex número 2 de los Khmeres Rojos, para anunciar su alianza con el gobierno de Hun Sen. Solo quiero decir que el pasado es el pasado. Y esta es la mejor solución para nuestro país. Khieu Samphan es el líder político del Khmer Rojo y es muy listo, no cabe duda. Pero es un propagandista que aún hoy sigue defendiendo lo que pasó. Pero la clave está en que lo que ocurrió entre 1975 y 1979 es injustificable. Nadie debería justificar el asesinato en masa y el genocidio, y los responsables tienen la obligación de denunciar lo que pasó. Pero la gente como Samphan no solo no lo hace, sino que lo defiende. Defiende la muerte de cientos de miles de mujeres y niños, y eso es inexcusable. Expresamos un profundo arrepentimiento, no solo por las vidas de la población, sino también por la de los animales víctimas de la guerra. Lo lamentamos sinceramente. Nuon Chea era el hermano número 2, el alter ego de Pol Pot, viceprimer ministro de Kampuchea Democrática, presidente del Comité de Seguridad Internacional, responsable de supervisar y administrar la Red Nacional de Centros de Exterminio. Ostenta uno de los grados más altos de culpabilidad de los asesinatos en masa del régimen Khmer Rojo. En una palabra, Hun Sen es un perro rabioso que ladra y muerde a todo el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque, como acabo de decir, Hun Sen cometió crímenes incluso antes de Pol Pot. De un instante a otro, Khieu Samphan, oportunista permanente de táctica sutil, pasó del insulto a las promesas de alianza. El mismo día de su rueda de prensa, acompañado de Ieng Sary y de Nuon Chea, acudió a ver al primer ministro, que le recibió calurosamente e hizo gala de su política de reconciliación, prometiéndole un futuro indulto. La hipótesis de un juicio de los dirigentes Khmeres Rojos cada vez se alejaba más. Es evidente que Hun Sen no cree en la justicia. Al mismo tiempo, no defiende el asesinato por el asesinato, y por eso ahora toda esa gente, como Khieu Samphan, Nuon Chea o Ieng Sary, parece estar a salvo. Pero si yo fuera ellos, no tendría ninguna confianza en mi seguridad. Si Hun Sen se despertase mañana y pensara que la constelación de poder nacional e internacional fuese tal que le beneficiase políticamente arrojar a esa gente a los perros de un tribunal internacional, o incluso de un tribunal nacional mucho menos piadoso, lo haría. Y no se lo pensaría dos veces.
Como camboyanos que vivimos en la sociedad camboyana, que respetamos las tradiciones del país y el budismo, no debemos recurrir a la violencia ni desear la venganza, solo la justicia. Si quisiéramos vengarnos de los jefes jemeres rojos que mataron a casi 2 millones de camboyanos, no sabríamos qué pena infligirles. ¿2 millones de años de cárcel? ¿2 millones de días sin comer? ¿2 millones de días trabajando sin comer? Aún así, nunca equivaldría a nuestro sufrimiento. Esta pagoda fue construida tras la caída de los Jemeres Rojos sobre un importante osario cerca de Phnom Penh. Se han habilitado estupas específicas para acoger los huesos de las víctimas. Según las creencias camboyanas, el enterramiento según el rito budista es necesario para apaciguar a las almas errantes de los muertos sin sepultura. Muchos camboyanos creen que el agua bendita purifica los pecados y sana las heridas físicas y espirituales sufridas por la población durante el régimen de Kampuchea democrática. Es como si tuviera un poder, una fuerza que ayudase todos los días, todos los meses, todos los años. Cada día me pregunto cómo logro hacer esta labor. A veces, cuando estoy demasiado ocupado, le pido a otro bonzo que me reemplace, pero no aguanta más que un par de horas. A veces se marean porque hay demasiada gente. Para mí es lo normal, es la rutina. Cuando la gente tiene dificultades, accidentes de moto, de coche o atropellan a alguien, aunque sea un animal, que da mala suerte, vienen a pedirme que les duche, que rocíe a su coche para que estén protegidos durante los trayectos. Antes la gente tenía miedo de venir aquí porque los cadáveres estaban demasiado recientes. Ahora que se ha restaurado el orden, la gente tiene menos miedo. La gente viene a celebrar ceremonias en la fiesta de los muertos, porque sus familiares murieron aquí, bajo los Jemeres Rojos. Ya no tienen miedo. Los cadáveres son viejos. Los guardamos en la estupa y ya no los dejamos al aire libre. Esta estupa contiene los huesos del pueblo camboyano asesinado durante el genocidio del régimen de Pol Pot. Unas 10.000 personas murieron en este centro de exterminio conocido como el Pico del Cuervo. El verdadero problema es decidir si hay que procesar a los Jemeres Rojos para castigarles, condenarles y cortarles la cabeza, o si hay que procesarles con el objetivo de permitir al pueblo camboyano mirarse a la cara y enfrentarse a un pasado demasiado cercano. Un pasado que ha sido la vida, la infancia de toda una generación de camboyanos, que ahora tienen la responsabilidad de educar e instruir a las nuevas generaciones, nacidas después de 1979-1980. Hoy en Camboya existe una incapacidad total para contemplar el pasado y una incapacidad total para ver el futuro. Todavía hoy muchos camboyanos siguen traumatizados y sufren. En el pabellón psiquiátrico del Hospital Norodom Sihanouk de Phnom Penh, un centenar de personas acude a consulta a diario. La tarea más difícil de los psiquiatras es ganarse la confianza de los pacientes para que les cuenten sus historias. Conozco a una señora de 72 años
que viene a mi casa una vez a la semana. Una vez por casualidad hablamos del pasado y sobre cuántos nietos teníamos cada una. Ella tenía 14 hijos, pero ahora tiene 2. Porque a los otros 12 los mataron los Khmeres rojos. Mataron a su marido y a toda su familia porque eran de clase alta. Su marido era profesor y 4 de sus hijos médicos, otros ingenieros. Ahora solo le quedan 2 y son muy pobres, y me lo contó de una forma como si me estuviera contando el tiempo que hizo ayer. Los jóvenes hablan de su paso por los campos de trabajo, donde vivían con otros chicos o chicas de su edad, separados de sus padres, y tenían que trabajar sin parar desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No les daban de comer. Muchos murieron. Muchos te cuentan que recuerdan cómo los Khmeres rojos se llevaban a la gente con las manos atadas y entonces sabían que nunca la volverían a ver. Me arrestaron y me torturaron, doctor. Me dieron una paliza entre 3 o 4. Me arrestaron hacia las 11 y me pegaron con todas sus fuerzas. Yo estaba muy enfadada y les dije: camaradas, hermanos, no me peguéis así. Si he cometido un error, matadme. Tuve el valor de decirles eso, doctor. Porque a los que se llevaban para torturarlos, cuando volvían, yo no los vi con mis propios ojos, pero salían sin lengua ni orejas. Los Khmeres rojos se las cortaban y les pegaban. Un par de días después, los interrogados morían. Cuando la gente recogía arroz, si los Khmeres rojos veían que alguien rompía las raíces, hacían venir de inmediato al responsable. Se lo llevaban, le daban varios golpes con un pico y si dejaba de gritar, era que estaba muerto. Me bastaba con oír el ruido del pico y ese miedo sigo teniéndolo en la cabeza. La verdad es que prefiero no hablar. No me apetece contarlo porque es una historia horrible. No quiero que mis hijos y mi madre la sepan. Llevamos un peso muy grande. Y nos pueden ayudar, pero la pena que tenemos no queremos transmitírsela a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros vecinos. Nunca les he hablado de nada de esto. Cuando duermo a veces tengo miedo. Sueño con la gente de Pol Pot, con sus pijamas negros. Les veo venir para estrangularme. Como creo en los espíritus, cuando me despierto esparzo arroz para espantar a los fantasmas que vienen a amenazarnos.
Es verdad que hay gente que cree en ese tipo de cosas. Dicen que sus familiares fueron asesinados a palos o fusilados y que no les cerraron los ojos. El espíritu de esa gente continúa dentro de su cuerpo. Por eso tienen que rezar por los muertos. Es una tradición camboyana. Pero ¿quiénes son los verdaderos responsables de los osarios? Ningún dirigente de los Jemeres Rojos ha querido reconocer nunca su responsabilidad en el genocidio. A finales de los años 80, 10 años después de la derrota de los Jemeres Rojos, un equipo de la BBC logró encontrar en la selva a Son Sen, en su día ministro de Defensa y Seguridad, ejecutado tiempo después por orden de Pol Pot. Cuando los vietnamitas invadieron Camboya, mataron a muchos de nuestros soldados. Durante la invasión vietnamita, muchos camboyanos murieron en la provincia de Kompong Thom y en el oeste. Los vietnamitas se llevaron los huesos de los muertos y dijeron que eran víctimas de los Jemeres Rojos. Desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos siguió muy de cerca todo lo que pasaba en Camboya. En Washington, en el Departamento de Estado, existe una oficina denominada de Crímenes de Guerra. Creada bajo la administración Clinton para juzgar a los responsables de cualquier genocidio ante tribunales internacionales, hoy tiene como jefe a un embajador cuya misión se extiende al mundo entero. En los años 90 aceptamos la realidad de los tribunales penales internacionales de una forma que no se había hecho desde Nuremberg y Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. Pudimos reconocer la posibilidad de los tribunales internacionales. Creemos firmemente que un tribunal internacional debería juzgar de forma creíble a los líderes Jemeres Rojos del régimen de Pol Pot, responsables de los horribles crímenes de ese periodo. Los dirigentes Jemeres Rojos son un número reducido de individuos y el mecanismo judicial utilizado debería ser muy creíble. Un tribunal establecido por el Consejo de Seguridad. Soy primer ministro desde 1985. En esa época, había un gobierno de coalición en el exilio con el príncipe Norodom Sihanouk, el señor Son Sen y los Jemeres Rojos. Y desde entonces el fuego siempre amenazó esta casa, hasta el año 1999. Si yo hacía un puente, ellos lo destruían. Si construía un colegio, lo quemaban. Si bajaba la guardia, los Jemeres Rojos podían recuperar el poder antes de los acuerdos de París. Por eso me concentro en quienes apoyaron a los Jemeres Rojos, en quienes cooperaron con ellos y que ahora quieren destacarse exigiendo justicia, reclamando un juicio a los Jemeres Rojos en 1998 y 1999. Para mí no son más que hipócritas. Hasta los acuerdos de París, efectivamente podía temerse que los Jemeres Rojos recuperasen el poder empujados por Estados Unidos, no lo olvidemos. Ahora son los grandes campeones de los derechos humanos y exigen que se juzgue a los Jemeres Rojos. Pero no hay que olvidar que en el 79 fue Estados Unidos quien rearmó a Pol Pot y a sus seguidores para luchar contra la hegemonía soviética presente a través de los vietnamitas. Así que, señores estadounidenses, antes de alzarse en campeones de los derechos humanos, tengan al menos un poco de humildad y un poco de memoria. Nuestra ayuda fue a la coalición, y nuestros fondos y nuestras armas se destinaron específicamente a los elementos no Jemeres Rojos de esa coalición, porque comprendíamos que la coalición tenía que actuar como contrapeso a la ocupación vietnamita de Camboya. Es posible que algo de lo que le dimos a la coalición acabase en manos de los Jemeres Rojos, pero no fue nuestra intención.
Nuestro objetivo específico no eran los Khmeres rojos. Si las anteriores administraciones del gobierno de Estados Unidos no lo dejaron claro, es lo que constará en los archivos históricos. Pero la administración Clinton sí que lo está dejando claro. ¿Cuándo juzgar a esa gente? En cuanto sea posible. Por dos razones. La primera, porque esos dirigentes son ancianos y como todavía hay ley, ni ningún tribunal ha iniciado el proceso de instrucción e inculpación, si no nos damos prisa, nos arriesgamos a que se mueran, como Pol Pot. No tenemos la intención de torturar a esa gente, solo de aclarar una historia que tuvo lugar hace más de 20 años. Marzo de 1999, Madeleine Albright, secretaria de Estado de Clinton, acudió en persona a Bangkok para reafirmar la posición de Estados Unidos sobre la cuestión del juicio a los líderes Khmeres rojos. La palabra clave de su discurso fue Tribunal Internacional. We want very much to bring those leaders, the top leaders of the Khmer Rouge that were responsible for the horrible killings between 75 and 79 to be brought to justice. And we support an appropriate international tribunal for that. We did speak about the importance of rendering Tamok to Cambodian authorities. Ese mismo año, Tamok y un poco más tarde Duch fueron arrestados en Camboya y encarcelados en una prisión militar cercana al antiguo centro de tortura de Tu Sleng. Se les quería juzgar ante un tribunal militar, pero no se sabía cuándo. En el clima de corrupción reinante, Tamok, el carnicero, tal vez podría comprar su libertad. Tal vez podría gozar también de impunidad. Es un error pensar eso. Se trata de un caso de genocidio que no se puede resolver con dinero. Si se tratase de otro caso, de un caso personal, tal vez. Pero en el caso de Tamok, da igual que tenga millones o que no tenga nada, la justicia le condenará de todas formas. Benson Samay, el abogado designado para defender a Tamok, el carnicero, tenía previsto apelar a la irresponsabilidad del acusado, enfermo física y mentalmente. Así no sería posible juzgarlo por genocidio. No se sabía si Samay tenía otros argumentos para defender a su cliente. Hablemos del régimen Khmer rojo. Tamok no tiene más que una sola pierna. La otra se la amputaron en 1984. Si se condena a Tamok por el caso de los Khmeres rojos, también habrá que condenar a los que aún conservan las dos piernas, ¿entiende? Tamok no fue el único responsable de las desgracias de esa guerra que causó una inseguridad tan grande. Muchos más participaron en la guerra. Es necesario que se juzgue a los Khmeres rojos, para la historia de Camboya, para el futuro del país y para que nunca se repita un régimen similar, ni aquí ni en otra parte. La condena de los jefes Khmeres rojos es muy importante. Por eso Hun Sen teme juzgar a los Khmeres rojos. Le da miedo porque dentro de 2 años volverá a haber elecciones legislativas en Camboya. En 2003. Antes nadie quería oír hablar de genocidio. Y además a Pol Pot lo apoyó la ONU. Apoyó a Pol Pot en su lucha contra el renacimiento del país. Y ahora que ese régimen ha sido derrocado y los líderes de Pol Pot están muertos o presos o han cambiado de bando, nos presionan para que hagamos lo imposible, un tribunal internacional.
y hemos llegado a un acuerdo. Al final, hemos acordado que esa gente sea juzgada por un tribunal nacional, abierto a la cooperación de juristas extranjeros. A diferencia del primer ministro Hun Sen, las Naciones Unidas y sobre todo Kofi Annan, que aquí aparece recibiendo en Nueva York al ministro de Asuntos Exteriores camboyano, prefieren un tribunal internacional fuera de Camboya. Solo esa decisión podría garantizar un juicio justo e históricamente objetivo. Hoy, en 2001, 10 años después, la situación continúa bloqueada. Tenemos que estar muy alerta. Tenemos que vigilar que Hun Sen no cree un falso tribunal para juzgar a los Khmeres rojos. Desde el principio, desde el día en que Khieu Samphan y Nuon Chea se aliaron al gobierno, se ha comprobado que Hun Sen apoya a los responsables de los Khmeres rojos. Incluso Ieng Sary es ahora amigo íntimo de Hun Sen. Abril de 2000. Ieng Sary, antiguo número 3 de los Khmeres rojos, llegó a un hotel de Pailin acompañado de su mujer Khieu Thirit, cuñada de Pol Pot, y su hijo Ieng Ramu, teniente de alcalde de esa ciudad cercana a la frontera tailandesa. Acudía a celebrar el tercer aniversario de su nuevo partido político, el DNUM, que Ieng Sary creó tras aliarse con el gobierno de Phnom Penh en 1996. Ieng Sary fue miembro del Comité Permanente y del Comité Central, que fueron los organismos que autorizaron los asesinatos en masa de Camboya. Creo que resulta apropiado recordar que existe el precedente de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, que ahorcaron a los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Japón. Ieng Sary, acompañado de su familia, acudió a la pagoda de Pailin para rezar y demostrar que había pasado página, que se había convertido en un buen Khmer que respetaba la religión budista. Pero ¿cómo no acordarse de los años de Kampuchea democrática, cuando los Khmeres rojos suprimieron o prohibieron los monasterios, los colegios y las universidades? Los bonzos, decían, son parásitos de la sociedad. ¿El propio Ieng Sary tendría remordimientos? En cuanto a la acusación de que los Khmeres rojos idearon un genocidio, no estoy de acuerdo. Francamente, lo que me dice el corazón es que Camboya tiene una herida muy grande y no hay que agravar la situación. Hay que curar esa herida lo antes posible. Hay que lograr la reconciliación. No servirá de nada reabrir la herida para hacer justicia. Cundirá el pánico. El pasado volverá a resurgir y estaremos divididos de nuevo. Nos pelearemos otra vez. El clima de corrupción e impunidad generalizadas y la ausencia de una verdadera justicia independiente empujan a creer que nunca habrá un juicio digno de ese nombre, a pesar de la aprobación reciente de una ley por la Asamblea Nacional que permite la creación de un tribunal de carácter internacional en Camboya. Los Khmeres rojos tienen respuesta para todo. Pero son respuestas deshonestas, políticas, mentirosas, tendenciosas, partidistas. Son respuestas que afligen a la población, que se arriesga a no conocer nunca la verdad. Queremos la verdad, es muy sencillo. Queremos saber por qué mataron a la gente, por qué mataron a nuestras familias. Aunque solo nos respondan con una frase o dos. Es muy sencillo, esperamos esa respuesta desde hace 20 años. La necesitamos. El pueblo camboyano necesita esa respuesta para que la gente pueda seguir viviendo libre de toda sospecha.